Buenos días a todos, hermanos, Dios les bendiga. Un nuevo día más de vida que Dios nos ha regalado. Así que el día de hoy podemos estar aquí reunidos con un propósito. A veces yo pensaba esta mañana, ¿por qué estamos aquí, no? ¿Por qué nos reunimos? Tú te puedes preguntar a ti mismo también, ¿por qué estás aquí? Y la razón principal debe ser porque, queremos adorar a nuestro Dios, glorificarle y darle a Él la gloria, además de ser nosotros llenados de su gracia. ¿Para qué? Para seguir adelante en la vida cristiana. Es como a veces, no sé si conocemos la palabra, un refill, ¿no? Que la botella se baja y después se llena otra vez y es como un refill de nuestra vida espiritual. Es esa gasolina espiritual que nosotros necesitamos para seguir andando en el camino de la fe y el camino cristiano. Así que abran sus Biblias, mis hermanos, en el libro de 1 de Timoteo, capítulo 6. Versículo 3 hasta el versículo 10. Ese va a ser el texto el día de hoy. He titulado este sermón El falso evangelio de la prosperidad. El falso evangelio de la prosperidad. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado el falso evangelio de la prosperidad, o por lo menos en radio, en televisión. Y es algo que no es algo nuevo. El evangelio de la prosperidad no es algo nuevo. Es algo que tiene muchos años, inclusive en el primer siglo. Porque el día de hoy, específicamente, Pablo, a través de la carta a 1 de Timoteo, nos va a hablar esta situación que está ocurriendo y tiene que ver con el evangelio de la prosperidad. Aquellos que no conocen qué es el evangelio de la prosperidad, es un evangelio que cala mucho, la palabra es pega, cuaja, ¿verdad? ¿Por qué hace eso tanto? ¿Por qué pega tanto el evangelio de la prosperidad? Porque apela realmente al profundo deseo que tenemos nosotros como seres humanos de paz, de salud, de riqueza, de felicidad. Eso es lo que hace el evangelio falso de la prosperidad. Apela a ese deseo natural. ¿Quién no quiere ser feliz? No es malo que queramos ser feliz, por supuesto. Cada uno de nosotros hace cosas porque realmente quiere ser feliz. Y eso en sí mismo no es malo. Pero este evangelio de la prosperidad usa a nuestro Señor Jesucristo como un peón en su engaño sobre enriquecerse al instante. El evangelio de la prosperidad vende la salvación y una falsa esperanza. Pero sabemos que la paz verdadera y duradera solo la podemos encontrar por medio de la confianza y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Este evangelio fue impulsado por un hombre que se llama Oral Robert en los años 1950 aproximadamente. Es decir, no hace tanto tiempo. Aquí hay personas que nacieron quizás antes del 1950. Y este hombre comenzó a popularizar este evangelio falso por medio de la televisión, la radio y todos los medios que ellos podían tener. Así que caló muy bien, especialmente en los lugares de pobreza y, del deseo, nuevamente lo digo, ¿no? De tener paz, salud y riqueza. Este hombre decía que Dios quiere que todas las personas sean sanas,
¿verdad? Sean sanas y sean ricas. Eso era lo que él decía. Él señalaba y defendía lo que él creía a través de, por supuesto, la palabra de Dios. Y él usaba lo que dice en Tercera de Juan 1:2, donde dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Eso está en una de las cartas de Juan, la tercera carta de Juan, el capítulo 1, versículos 2. Y la cuestión es que este hombre usaba eso para decir: Cristo quiere que tú seas rico y que tengas paz. Esa es la palabra de Dios. El gran problema que tenemos aquí es que esta carta fue dirigida a Gallo, así se llamaba, esta persona se llamaba Gallo, y era un saludo. Cuando usted le manda una carta a alguien, o un correo electrónico, o quizás un texto por teléfono, uno le escribe: hola Karina, espero que te vaya bien, o espero que estés bien, espero que te encuentres en salud, ¿verdad? Uno le dice eso, pero uno no le está diciendo que esa es una promesa que Dios ha dado a la vida de esa persona para hacer tal y tal cosa. Mire qué importante es comprender y estudiar la palabra de Dios de una forma expositiva y de una forma continua. Lo mismo ocurre, nosotros leímos Primera de Timoteo, estamos leyendo y estamos estudiando Primera de Timoteo. Una de las cosas que Pablo le dice a Timoteo es lo siguiente: Timoteo, no bebas agua sola de ahora en adelante, sino ponle un poquito de ¿qué? De vino, por los problemas que tenés en tu estómago. Imagínense que yo agarre eso que aparece en la Biblia y yo crea una doctrina y les digo que de ahora en adelante la Biblia nos enseña que nosotros no debemos tomar agua solamente, sino que le debemos echar un chorrito de vino. Porque eso es lo que dice la Biblia y es lo que manda la Biblia. Así es como se crean las falsas doctrinas, así es como se crean las falsas enseñanzas en una iglesia. Y este hombre, Oral Roberts, agarró y enseñó esto desde los 1950 y ha contaminado todo el mundo, y Latinoamérica en especial. Lo ha contaminado. Y es el evangelio de la prosperidad. Entonces, mis hermanos, el día de hoy vamos a ver en Primera de Timoteo algo que tiene que ver con esto. Así que acompáñenme, ya tienen sus Biblias allí. Permítanme orar rápidamente y pedirle al Señor que nos ayude. Padre Celestial, te rogamos que nos ayudes a comprender tu palabra. Señor, si tú no nos ayudas, en realidad no podemos entender esto ni discernirlo, porque tu palabra dice que son cosas espirituales y solo aquellos que tenemos a tu Espíritu Santo podemos entender esto. Esto es ciego para aquellos que no te conocen. Yo te ruego que en el día de hoy tú nos permitas, Dios, que esto, Padre, sea una enseñanza para nuestros corazones, que estemos alerta, obedezcamos tu palabra en verdad, Dios. Ayúdame, Señor, particularmente a pesar de mi imperfección, a exponer tu palabra de una forma fiel. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, necesitamos al Señor para entender la palabra de Dios. Y leamos en este momento desde el versículo 3 hasta el versículo 10. Dice así: si alguno enseña una doctrina diferente y no sea conforme a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constante rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Paremos allí. Recordemos que Pablo está instruyendo a Timoteo para organizar y para darse cuenta, para poner en orden la iglesia, el cuerpo de Cristo en Éfeso. No es la primera vez que el apóstol Pablo
le da instrucciones a Timoteo acerca de una falsa doctrina. Yo quiero que volteen su hojita y vemos en el capítulo 1, mire cómo viene la cosa, en el capítulo 1, el versículo 3, de la misma carta, Timoteo, capítulo 1, versículo 3, mire lo que dice: tal como te rogué al salir de Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas falsas. No enseñaran doctrinas falsas. Después dice, ni prestarán atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles. Y en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Bueno, si continuamos leyendo, como lo vimos cuando estudiamos el capítulo 1, eran hombres que querían judaizar. Estaban tratando de decir, bueno, nosotros somos hijos de Abraham porque la genealogía y por aquí vemos, por lo tanto debemos hacer esto, debemos seguir la ley, debemos circuncidarnos. Eso era una de las falsas doctrinas y enseñanzas que se estaba colando en la iglesia. Y Timoteo tenía que poner un parado a esa situación. Ahora, hay otra, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el... No lo tengo aquí, pero está cerca. No es los requisitos del misterio. Ok. Capítulo 4, versículo 1. Del mismo libro de Timoteo dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos ¿qué va a pasar? Se apartarán de la fe. Y dice, prestando a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Nuevamente Pablo le dice, ten cuidado, algunos se van a apartar porque hay doctrinas de demonios. Dice el versículo 2, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y después dice que hacían estos hombres. Dice, estos prohibirán ¿qué cosa? Casarse, y prohibirán comer ciertos alimentos. Bueno, esta era otra tendencia que estaba ocurriendo. Era la tendencia de, no, si quieres ser un hombre de Dios, un hombre santo, entonces no te puedes casar. ¿Qué religión en el mundo se caracteriza por que supuestamente los que trabajan en el ministerio no se pueden casar? La Iglesia Católica Romana. Ellos hablan de, ellos tienen que hacer un voto. ¿Cómo se llama el voto? De celibato, gracias. Un voto de celibato, porque eso permite concentrarse más en las cosas de Dios. En cierta forma eso es verdad para aquellos que son solteros, pero no es que se prohíbe. Prohibir eso, no sé qué pasará cuando ellos puedan leer esto aquí, ¿no? Y también dice, no comas tal cosa o no comas esto. ¿Cómo se traduce hoy eso en nuestra vida? No toques, no manejes, no comas, no te pongas aquí, no hagas esto, no hagas... Son ciertas reglas que al seguir esas reglas las personas creen que al seguir esas reglas son más piadosas, son más santas, son más devotas a Dios. Y Pablo fue en contra de eso y le dijo, no, así no es el Evangelio de Cristo Jesús. Así no es el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Por qué al ser humano le gusta tanto las reglas? ¿Por qué ustedes creen que cala muy bien esas iglesias donde te dan una lista de las cosas que puedes hacer y de las cosas que no puedes hacer? Algunos de ustedes han estado en iglesias donde no puede hacer esto, tiene que hacer esto, no puede hacer una lista. ¿Por qué eso cala también? ¿Saben por qué? Porque a nosotros como seres humanos nos encanta que nos digan lo que tenemos que hacer, y si hacemos A, B, C, D, E y F, estamos listos, ya estamos bien con Dios. Ya estamos bien con Dios. Pero la vida cristiana y la piedad no es así. Y eso, Pablo batallaba en contra de eso duramente. Ahora, en el capítulo 6, nuevamente, el apóstol Pablo está diciendo, hay un problema, tengan cuidado con estas cosas.
Y él dice lo siguiente: si alguien enseña una doctrina diferente. Ahora, vean algo muy importante. Dice si alguien, es decir, cualquier persona que esté dentro de la iglesia. Porque ¿dónde estaba esta gente? Estaba dentro de la iglesia, mis hermanos. Eso es importante. El autor del libro de Hechos escribió en Hechos 20, cuando ya Pablo se iba. No lo tienen que buscar, pero miren lo que dice Pablo. Él lo dice en el libro de Hechos, el autor lo está narrando. Dice, cuando tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. Dios ha hecho obispos o supervisores. Eso es lo que significa. Pablo les está diciendo, tengan cuidado de la iglesia. Cuiden a la iglesia porque Dios los ha hecho supervisores. Y después les dice, la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida, dice, vendrán lobos feroces entre ustedes. ¿De dónde vienen los lobos feroces? De entre la iglesia. Eso es para ponernos más alerta, ¿verdad? Porque el peligro más grande que tiene una iglesia es dentro de la iglesia. Y Pablo les dice, yo sé que después que me vaya, van a venir lobos feroces de entre ustedes. Así que tenemos que estar alerta. No tanto de los de afuera, sino de los de adentro, mis hermanos. Pero eso suena muy mala onda, muy mala gente. ¿Cómo yo voy a estar? Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Y aquí vamos a decir lo que dice la Biblia. Entonces, cuando Pablo dice, en el capítulo 6, nuevamente le dice, si alguien enseña una doctrina diferente, si alguien, aquí, si el hermano Mauricio enseña algo diferente, ¿verdad? Si la hermana Marta está enseñando una cosa entre las mujeres un poquito extraña. Si tal el hermano Juan, quien sea, mis hermanos, está enseñando algo diferente, debemos tener cuidado. Dice, enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras. Tengo que decirle que conforma allí no es el hecho cuando uno tiene, digamos, colores. Digamos un niño. Si un niño tiene colores y no se conforma con sus colores, no es que él quiere más colores. Porque un niño a veces dice, bueno, confórmate con los 3 colores que tienes. No, es que yo quiero más colores. La palabra aquí conforma no es que quiere más, sino más bien que no se adapta o que no está en acuerdo. ¿Con quién? ¿Qué dice el texto? Si alguien no está de acuerdo, ¿con qué? ¿Con las qué? Con las sanas palabras. ¿De quién? ¿De quién dice el texto? De nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, o la doctrina que ahora sí que se acomoda a la piedad. 2 cosas. Cualquier persona que enseñe una doctrina, cualquier persona que enseñe una doctrina que no se acomode, que no esté de acuerdo con las palabras de nuestro Señor Jesucristo o con las doctrinas de la piedad, dice la palabra que esa persona que tiene está envanecida y nada entiende. Está envanecida y nada entiende. Hace 2 días, ustedes saben, el día de ayer y el día de anteayer, yo estuve en Motolín. El día de ayer estaba en la casa, todavía no habíamos empezado la reunión y me senté con una persona que vino de la familia, pero un poco alejada, era un tío. Se sienta conmigo y me comienza a decir algo, ¿no? Y me comienza a decir, mire, es que yo no entiendo por qué presentan a los niños en las iglesias. ¿De dónde sale eso? Pero él tenía como una actitud pendenciera. ¿Ustedes saben lo que es eso? ¿Sí? Peleón, foforito.
Yo le digo, sí, es verdad, yo estoy de acuerdo con usted. Ay. Sí, porque, pero hay gente que lo hace, pero debemos ver cuál es la intención de ellos. Hay unas iglesias que lo hacen, pero no es una cosa tan para ponerse a pelear con algo. Bueno, es algo que algunos hacen, otros no. Unos tendrán sus motivaciones. Yo de verdad en la iglesia, yo no lo veo en la palabra de Dios, pero no es una cosa tan importante. Bueno, ahí hablamos un poquito más. Después está en la iglesia, estamos en la cosa que estamos haciendo. Y entonces este es un hombre que le gusta y que al parecer conoce la palabra. Entonces me dice, yo le voy a decir algo. Después que terminó una de las sesiones de no sé quién estaba predicando, en alguno de la mano, me dice, yo le voy a decir algo. Mire, desde que yo me senté con usted allá, usted ha sido la primera persona que me entiende. Ay, yo le digo, bueno, qué bueno, gloria al Señor, ¿verdad? Gloria al Señor, qué bueno. Comenzamos a hablar un poquito más. Y claro, tú te pones alerta, ¿no? Tú te pones alerta. Él dice, es que usted sabe que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Mire, perdónenme, pero discúlpeme. Eso no es bíblico. Eso no aparece en la Biblia. Le voy a explicar por qué, ¿verdad? Porque esa es una creencia que tienen muchos. Espero que nadie aquí crea eso, y si lo creo, si lo ha escuchado, esa es una aberración. Yo le voy a decir, espérenme, y agarro mi Biblia y le comienzo a buscar el libro de los Salmos. Porque en el libro de los Salmos claramente dice el Señor que Él no solamente aborrece al pecado, sino que Él está en continuo disgusto con el malvado. Así dice en el libro de los Salmos, así que ojo. Entonces yo me estoy preparando, ¿no?, para buscarle con la palabra. Y me dice, pero ¿quién escribió eso? Yo me quedé así como, lo escribió David, por supuesto. La mayoría de los salmos lo escribió el rey David. Pero eso no lo dijo Jesús. Yo me quedé un poco extrañado. Y él comenzó a hablar otras cosas. Yo le digo, párate, espérame aquí. Antes que yo pueda hablar contigo, yo tengo que preguntarte algo. Así que vamos a bajar la temperatura de esto. Espérame, yo necesito entender, antes de poder seguir hablando, yo tengo que entender algo, pero clarito. Y yo le digo, hermano, usted lo que me está diciendo entonces es que las palabras que dijo Cristo, que tenemos en el Nuevo Testamento, no son iguales en valor y en autoridad en las palabras del rey David. Y me dice, no son iguales. Buenas tardes, ¿verdad? Ya no tenemos mucho que hablar, en verdad. Hay un gran problema en ese hombre de la suficiencia, de la autoridad y de la inerrancia de la palabra de Dios. Suficiencia porque la palabra de Dios completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra de Dios. Es suficiente, es inerrante. ¿Por qué? Porque no tiene ningún error. Y es autoritativa. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y este hombre comenzó a decirme, pero allí aparecen las palabras de Satanás también. Claro, porque cuando el que está escribiendo dice y está narrando lo que significa o lo que ocurrió en el jardín del Edén, el que está narrando dice, y la serpiente le dijo a la mujer, y le dice algo, ¿verdad? Esas palabras son que las dijo Satanás, por supuesto. Un entendimiento torcido de lo que es la palabra de Dios. Este hombre es uno de los líderes de la iglesia. Este hombre no es el pastor. Ustedes saben, este sistema de iglesias, ellos ponen pastor. El pastor le cayó hace un año. Este pastor es el primer pastoreado que tiene. Les cayó hace un año.
Lo mandaron para Motolín. Y en el frente está la casa pastoral, por supuesto, así como ustedes funcionan muchas cosas. A pesar de que el pastor de esa iglesia quisiese hacer algo bueno y quisiese instruir en la iglesia en la palabra de Dios, este hombre no se lo va a permitir, porque este hombre es uno de los líderes influyentes que ha estado por años en esa iglesia. Y así se lo tuve que decir a la gente que estaba organizando la conferencia donde fuimos. Este hombre tiene que salir. Este hombre es como un cáncer en el cuerpo. Este hombre va a tener problemas y no va a dejar crecer a la iglesia y que la iglesia sea una iglesia saludable. Porque ¿cómo es posible que él comience a argumentar unas cosas totalmente extrañas? Imagínense. Ese hombre tiene que salir de la iglesia. Primera de Timoteo dice, tengan cuidado con esa gente. Tengan cuidado con esa gente. Yo nunca había conocido un cristiano, entre comillas, ¿va? Un cristiano de solo letra roja. Ustedes saben que la Biblia, hay algunas Biblias que tienen las letras que Jesús dijo, las tienen en rojo. Pero yo nunca había conocido un cristiano solo de letra roja. Por eso a mí no me gustan las Biblias que tienen letra roja. Si usted tiene una Biblia de letra roja, no se ofenda, ¿ok? Pero no crea jamás que la letra roja tiene más autoridad que lo que escribió Moisés, o lo que escribió el apóstol Pablo, o lo que escribió el rey David. Jamás crea eso. Si es así, bueno, habrá que tener una clase, ¿no? De todas esas cosas. Pero yo nunca había conocido a una persona así. Primera vez. Y por allá, por Motolín. Por donde casi no hay nada. ¿Verdad? Imagínense cuán falsa doctrina está. Y está allí. Está metido allí. Está metido allí. Por eso la Biblia dice, de entre ustedes van a salir. ¿Qué es lo que está pasando? Volvamos aquí, Primera de Timoteo, ¿verdad? Capítulo 6. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, cuando una persona no está de acuerdo con las palabras de Cristo o las palabras de la doctrina que es conforme a la piedad, dice la palabra que está envanecido, mis hermanos. Nada entiende. Y dice lo siguiente, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contienda. Ustedes saben que hay gente que le gusta pelear. Ustedes han conocido a esa gente que son... Que todo es como una pelea, una cosa, el tono de la voz, no solamente el volumen de la voz, sino el tono de la voz, la manera en que habla, es como peleón o peleona, ¿verdad? Esa persona tiene que tener cuidado porque el siervo o la sierva de Dios no son peleones, son tranquilos, ¿verdad? Son tranquilos, pero a estas personas les encanta pelear, les encanta andar en pleitos, blasfemias, malas sospechas, constantes rencillas, dice el versículo 5, de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen, y ojo con esto, el versículo 5 dice, que suponen o que creen que la piedad es un medio de ganancia. ¿Qué significa la piedad? La piedad significa la devoción a Dios. Cuando una persona es piadosa, lo que queremos decir es que esta persona es devota a Dios. ¿Y cuándo es una persona devota a Dios? Cuando toda su vida gira alrededor de Dios. Eso es una persona devota. Quizás nosotros en nuestro contexto los hemos escuchado más. Devota ¿a qué? ¿Ah? A Santa Guadalupe. Devota, pero eso quiere decir que son bien. No se escapan de una purísima. Ahí están. ¿Por qué? Porque son devotos o devotos, ¿verdad? Todos los años en su casa hay una algarabía.
y unas colas así, porque siempre son devotos. Bueno, se puede ser devoto al dinero, se puede ser devoto a un ídolo, se puede ser devoto a uno mismo también, porque todo lo que uno hace es para uno y su mundo es uno solo, ¿verdad? Todo soy yo. Pero también se puede ser devoto a nuestro Señor Jesucristo. Y estas palabras son las palabras de nuestro Señor. Entonces, la piedad significa ser devoto a Dios, a la palabra de Dios. No cualquier Dios, sino el Dios que está aquí. Porque yo les digo, los testigos de Jehová son devotos a Jehová. Y hay que tener cuidado, ¿qué es Jehová? ¿Verdad? Los mormones, ellos son devotos a Cristo. Pero ¿qué Cristo? Véngase para acá. Vamos a aclarar términos. Ese no es el Cristo de la palabra de Dios. Ese es otro Cristo que ellos inventaron. Entonces, esta gente, al final miren lo que dice, y suponen que la piedad, es decir, la devoción a Dios, es un medio de ¿qué? De ganancia. Y por ahí va lo que yo les decía de la doctrina de la prosperidad. Ustedes han visto gente, iglesias, que todo lo que hacen y lo que piden gira alrededor de los reales. Mire, usted va a una iglesia donde hacen una algarabía, suenan ¿cómo se dice? Drums, la batería, el piano. Cuando viene el momento de las ofrendas, córrase de esa iglesia inmediatamente. ¿Y por qué les digo eso? Porque yo andaba en una vez. Me congregaba en una cuando yo era chavalo. Y entonces el pastor decía, y ahora vamos con el momento de las ofrendas. Y entonces sonaba la batería, sonaba el piano y era una algarabía, pero una algarabía, mis hermanos. Porque era el momento súper especial del culto. Era ese momento especial y a veces el pastor decía, cuando la gente no hacía mucha bulla, mucha algarabía, cuando decían que ahora viene el momento de las ofrendas, él decía, ¿cómo que no me escucharon? Que viene el momento de las ofrendas. Y la gente, y se volvían locas. Y yo ahí metido, viendo para allá y para allá, buscando conocer la palabra de Dios. Una algarabía. Mis hermanos, ustedes han escuchado, y eso ocurre mucho aquí, en Jinotega, donde lo que importa son los reales. En esta iglesia usted va a ver que no hablamos de ofrenda, solamente cuando la Biblia nos habla de ofrenda. Nunca le vamos a estar pasando mire usted, como una canasta, ¿no? No le vamos a estar pasando canasta, y menos sobre, por supuesto. Porque en algunas iglesias dan sobre, ¿sí o no? Si dan sobre, ¿verdad? Híjole. ¡Qué vagabundos! Más nunca vaya a una iglesia que haga esas cosas. Más nunca. No la pise otra vez. Sálgase de ahí corriendo. Dice aquí en el versículo 5 que esta gente piensa que la piedad, que las cosas de Dios son para ganancia. Estos pastores que tienen jet, tienen helicópteros, porque son los ungidos, porque son los hombres de Dios. Que hay que ponerles, imagínense cuando llega un profeta, hasta alfombra roja quieren, Cash Luna, ¿cómo es que se llama esto? Maldonado, por favor, deje de ver esas cosas, deje de ver esas cosas en Instagram, TikTok o Facebook, yo no sé, porque es muy malo. Esta gente está corrompida y la gente no se da cuenta, no se dan cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué no se dan cuenta? Porque no conocen la palabra de Dios. Tú y yo debemos discernir esas cosas. Y la forma de discernirlos es estudiando la palabra de Dios. Es la única forma, mis hermanos. Ahora, el versículo 6, y es la segunda parte del texto, dice, pero la piedad, en efecto, es un medio de ganancia cuando va acompañada ¿de qué cosa? De contentamiento. La piedad, mis hermanos, tiene gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Dios sí quiere que seas rico. Pero que seas rico ¿dónde? En el cielo, en el banco celestial. Ahí Dios quiere que seas rico. Como decía
mi difunta madre, rico en fe, en esperanza y en amor. Había una canción algo así. Dios quiere que tú y yo acumulemos riquezas, pero no aquí. Y Él lo dice claramente cuando habla y dice, háganse tesoros. ¿A dónde? ¿Dónde Dios quiere que hagas tesoros? En los cielos. Él está interesado que tú seas rico, pero no un rico como nosotros lo vemos aquí en el mundo, sino que tú seas un rico espiritual. Por eso es que dice, háganse tesoros en los cielos, no en la tierra. Porque ¿qué pasa aquí? El orín, la polilla, corrompe, todo eso no sirve. No te lo puedes llevar. Es más, vamos a verlo porque lo dice aquí, dice el versículo 7. Vean lo que dice el versículo 7. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Mis hermanos, la Biblia dice que si nosotros tenemos con qué comer y con qué cubrirnos, deberíamos estar contentos. Si usted se pone triste porque el 24 no tiene nada que estrenar, si usted se pone triste porque el día del cumpleaños de su hijo que cumple 5 meses y hay que celebrarle los 5 meses, usted no tiene para hacerle la piñata y para hacerle la torta y para ponerle la cosa y qué sé yo, y entonces usted anda triste, no debería ser, porque si tenemos con qué comer y con qué cubrirnos, deberíamos estar satisfechos y contentos. Ojo, hacer cumpleaños no es malo. No es malo, yo no estoy diciendo que es malo, así que no vayan a decir que el pastor dijo que hacer cumpleaños es malo. No, yo no estoy diciendo eso. Y estrenar tampoco. Lo que quieran estrenar, ¿ves? Ya es cosa de cada uno, pero tampoco es malo. Ok, entonces dice, si tenemos con qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Vea lo que dice el versículo 10. Dice, porque la raíz de todos los males es el dinero. ¿Eso es lo que dice la Biblia? No. La raíz de todos los males es el cochino dinero. No, el dinero no es cochino. Los cochinos somos nosotros. No el dinero no es cochino. Dice aquí, dice la palabra de Dios, que la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, ¿qué codiciaban? El dinero. Se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. ¿Qué trae como consecuencia el codiciar el dinero? Salirse de la fe. Ojo, aquellos que se quieren hacer ricos. Ojo, porque mis hermanos, aquí la palabra dice que aquellos que andan codiciando el dinero, hay un peligro muy grande, y el peligro muy grande es que se extravíen de la fe. Eso no quiere decir que usted no tenga un deseo de comprarse un carrito. Eso no quiere decir que usted tenga un deseo de comprarse una moto. Si el Señor se la da, gloria a Dios, está bien. Eso no quiere decir que usted no puede tener un deseo de montar una empresa. Todo eso está bien. El problema es amar al dinero, no el dinero. Y si el Señor permite que usted sea millonario o millonaria, usted sabe lo que tiene que hacer. Dé con abundancia a la obra de Dios. Dé con abundancia a la obra de Dios. Si el Señor le bendice, usted dé con abundancia. Pero no le diga a nadie cuánto le va a dar, ni qué, cómo, ni a qué. No, usted hágalo solito, como disponga en su corazón. Bendiga a las personas. Si el Señor le permite tener una empresa, bendiga especialmente a los hermanos. A veces hermanos no tienen trabajo. Y si el Señor le ha permitido que usted tenga una empresa, dice la Biblia, que bendigamos principalmente a los hermanos de la fe. Y eso es bueno y eso es importante. El problema va a ser amar el dinero. No amamos nosotros el dinero.
Pero si tenemos dinero, dice la Biblia, a los que son ricos, den con generosidad a las cosas de Dios. Y mucha gente lo hace, porque Dios le ha permitido a mucha gente tener dinero. ¿Sabes qué? A veces Dios te permite y te bendice con mucho dinero para ver qué haces, para probarte. Eso puede ser una bendición, también una maldición, porque cuando Dios te da dinero y te comienza a llegar dinero y tú te comienzas a alejar de las cosas de Dios y tu piedad no comienza a crecer, sino que el dinero te está llamando y las cosas en la empresa y las cosas comienzan a absorberte, que comienzan a alejarte de las cosas de Dios, ahí hay una maldición. ¿Y qué te está haciendo Dios? Te está probando. De la misma forma prueba cuando hace falta, hay necesidad. Porque para ver si tú vas a negar la fe, dice la palabra de Dios, Señor, no me des tan poco que reniegue tu nombre, y no me des tanto que me olvide de ti. Aquí, el cristiano tiene que permanecer como en el medio. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, particularmente en este tiempo, Timoteo estaba batallando con la doctrina de la prosperidad también. Porque hace una comparación. Y al final, en el versículo 10, nos da como la conclusión. ¿Qué dice? Que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice que la piedad sí tiene ganancia cuando va acompañada de ¿qué cosa? De contentamiento. Los cristianos deben caracterizarse por ser hombres y mujeres felices, contentos. Si usted conoce a un cristiano que anda siempre quejándose y no, cuando usted lo mira, esto es una realidad y parece que yo soy el único que lo entiendo, pero a veces usted mira a una persona y la persona viene sonriendo y trae como una aurora de paz y de tranquilidad y que todo va a estar bien. Siempre me recuerdo de este hombre cuando yo vivía en Houston. Este señor llegaba y no tenía que decir absolutamente nada, pero él sonreía y tenía una aurora como que todo estaba bien. Así se estuviera cayendo el mundo, que todo anda bien. Él tenía esa aurora. Hay otros cristianos que tienen una aurora diferente, contraria, que usted mira y mejor se escabulla por aquí, mejor se corre por aquí. ¿Por qué? Porque es una aurora de quejamiento, de problemas que tú ni siquiera te gusta preguntar, ¿cómo estás? ¿Verdad? ¿Cómo tenemos que ser nosotros? Porque les digo una cosa, la tendencia del ser humano es quejarse, siempre quejándonos, ¿no? Cuando no hay agua es porque no hay agua, cuando hay frío es porque hay frío, cuando hay calor es porque hay calor, ¿verdad? Así somos. Todo el mundo es así. Pero caractericémonos como cristianos por ser piadosos con contentamiento, felices y contentos. Y es una disciplina que nosotros debemos cultivar en nuestras vidas. Felices y contentos. Como alguien decía, ¿cómo estás? Y él respondía, mejor de lo que merezco. Así es. Así que si usted en algún momento se siente afectado por alguna situación y le preguntan, ¿cómo está? Mire, estoy mejor de lo que yo me merezco. Porque si Dios me diera como yo me merezco, ay, no. Así que ando bien, ando mejor de lo que yo merezco. El día de ayer, después de levantarnos por allá por Motolín, viene un señor, viejito, esa gente del campo, ¿verdad? Que tiene ganado, de esa gente del campo, ¿no? Y me dice, venga para acá para que conozca a la doña. Y entonces, el día de ayer me había dicho que él tenía su doña, ¿verdad? Véngase para acá, ella no puede caminar, ella está en silla de ruedas, ella está en cama. Y me lleva para el cuarto, ¿no? Y me mete, véngase por aquí, ajá. Y entonces me presenta a la doña. La doña, mis hermanos, una doña viejita, flaquita, que sus manos están totalmente deformes.
ambas, los pies cubiertos con unas medias. Y ella estaba hablando, y me estaba hablando, contenta, feliz. Y ella decía, tengo 12 años en esta cama. 12 años en esta cama. Su esposo, que es viejito, la cuida, le da la comida, la baña. Y lo que ella me decía, lo único que tengo es la voz, porque tampoco podía verme. Tiene una enfermedad, no sabemos qué es, no sé qué es realmente, pero es una enfermedad que le deforma los huesos y no puede caminar, por supuesto, y hay que hacerle de todo. Y me decía, solo me queda la voz. Y yo le dije, no, también le queda la mente, porque lúcida la viejita. Lúcida la viejita, por lo menos tenía la mente. Y su voz para hablar. Y el don le dice, el viejito también, el señor, pues le dice, mire, cántele el corito, que ese que usted se sabe, qué tal, qué sé yo. Y ahí me comenzó a cantar el corito. ¿Verdad? Esa mujer está ahí postrada. No ve, no puede caminar, toda deforme, sus manos están bien deformes. Sus pies ya no puede caminar. Y ella no estaba denegando del Señor Jesucristo. Y sí estaba sufriendo, claro, ¿verdad? Claro que estaba sufriendo. Pero en ningún momento yo noté de ella una amargura por Dios. Sino ella me decía, yo sé que un día lo voy a ver en gloria y allá no me voy a gozar con él. ¿Y sabe cuál es el nombre de la doña? Doña Esperanza. Ese es el nombre de la doña. Esperanza. Y yo sí, tenemos esperanza en Cristo. Tenemos esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y el viejito, el don que estaba ahí, hay que servir al Señor. Y eso fue en la mera mañanita, en la casa donde nos estábamos quedando. Cuando nos fuimos a la iglesia, ahí estaba el don. ¿Cómo dice? Al pata del cañón. Al pie del cañón, ahí andaba, el viejito. Y me decía, aquí estamos, en la casa del Señor. Así es, amén, hermano. Ahí estaba ese viejito, sirviendo y queriendo honrar a Dios. Oye, hermano, cuando uno ve esas cosas, uno se va a andar quejando de la vida. Que si esto, que si lo otro, que si tengo aire, que si no tengo, que... No, mis hermanos, debemos tener cuidado con la doctrina de la prosperidad. Debemos tener cuidado con que ninguna doctrina en nuestra iglesia, entre nosotros, comience a colarse. Comience a como que, ya voy, explícame eso, vamos, espérame, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir con aquello? Y aquí nos cuidamos los unos a los otros, ¿va? Nos cuidamos los unos a los otros. Mis hermanos, no amemos el dinero. Busquemos la piedad, busquemos la devoción a Dios, felices y contentos en nuestra vida. Felices y contentos, porque dice la palabra que esto realmente trae aprovechamiento. La única forma en que tú y yo podamos vivir esto, la realidad de esto, es que tengamos al Espíritu Santo. Es que hayamos confiado en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Esto es la única forma en que tú y yo podamos llevar esta locura a cabo, es a través de Cristo Jesús. Por eso quiero decirte que si tú no has confiado en Cristo Jesús como tu único Señor y Salvador, no hay forma en que tú puedas llevar a cabo lo que la palabra de Dios está diciendo. Pero es lo más glorioso que nosotros podemos hacer, buscar la piedad, porque sabemos que hay ganancia. Esa piedad de contentamiento en nuestra vida. Yo no sé qué puede estar pasando en tu vida, no sé qué sueños, qué aspiraciones has querido tener en tu vida, y quizás estás triste porque no las has conseguido. Pero Dios es mayor que eso, es mucho mayor que eso. Y la única forma en que puede haber paz, gozo, tranquilidad, y que puedes ser rico en fe, en esperanza y en amor, es a través de Cristo Jesús, nuestro único
mediador y nuestro único Salvador. Así que si no conoces a Cristo, yo te animo a que te rindas a Él, a que estés dispuesto o dispuesta a renunciar a tu pecado y a buscar a Cristo. Oremos. Padre Celestial, te adoramos, Señor, y te bendecimos. Queremos darte a ti toda la gloria, toda la honra. Ayúdanos, Señor, a vivir esta palabra. Ayúdanos a prestar atención y estar atentos a que ninguna falsa doctrina, Señor, se meta, Dios, en nuestra iglesia. Ayúdanos a buscar la piedad con corazones contentos y alegres, Dios. Que nunca amemos el dinero, sino que nuestros ojos estén puestos solamente en ti. Y sabemos que esto solo lo podemos hacer por tu pura gracia. Te adoramos y te alabamos. En Cristo Jesús oramos. Amén.